Castilla es una contra él. Ha sido jurado, pero ningún castellano lo siente como rey. Proclamad vuestra rebeldía y todos os seguirán. La reina no puede morir. Antes Castilla tiene que olvidar. Carlos no es nuestro señor. ¿Qué cortes le han proclamado? Pues hacemos nuestro rey y señor siempre que guardéis nuestros fueros y libertades. Juro. El comienzo del siglo XVI, con la figura de Carlos I de España y V de Alemania, el emperador cuya sombra, cuyo eco, pues no ha tenido quizás parangón a lo largo de otros siglos en nuestra historia. Felipe II es cierto que heredó, incluso amplió de una manera extraordinaria el espacio geográfico de ese imperio de facto del territorio de España, de la corona de Castilla a lo largo y ancho del planeta, pero nunca tuvo ese elemento imperial, ¿no? Nunca heredó el puesto de emperador, lo que quizá lo convierte, no voy a decir en un segundón, pero desde luego nada comparado a la figura de su padre. Rafael Carrasco, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado. ¿Cómo llega Carlos a reinar, siendo prácticamente un niño, un denominador común, ¿no?, en muchos monarcas de la época? Bueno, Carlos, cuando lo coronan en Bruselas, y no en España, rey de España, ya tiene 15 años, es decir que efectivamente es un niño, pero ha sido educado ya de manera bastante clara, desde siempre, para ese oficio de rey, ya que es archiduque de Austria, es decir, es un personaje que ya tiene trazada un porvenir, pero efectivamente la cuestión se plantea para España, donde de hecho no hubiera debido reinar, es decir, que él llega en cuarta posición en realidad, pero la muerte de su padre, la muerte de los herederos sucesivos, hace que él al final se encuentra con la corona de España, además de las herencias que normalmente le correspondían como archiduque de Austria y jefe de la casa de Habsburgo. El panorama que él encuentra en España a medida que va madurando y va creciendo como monarca no tiene parangón con nada que se hubiera encontrado, con que se hubiera topado cualquier monarca anterior. No solamente tenía sus dominios en la península ibérica, en Europa, sino también América, nuevo continente que estaba todavía por explorar y que yo creo que habría pues un escenario absolutamente distinto a todo lo que se había hecho hasta entonces. Sí, porque, bueno, lo que pasa es que Carlos V, en España cuando se dice la España imperial, entonces en realidad se dicen dos cosas, es decir, que Carlos V es emperador del Sacro Imperio y como tal España entra dentro de esa enorme construcción que es puramente teórica en realidad, que es el Sacro Imperio. Por otra parte, la España imperial es la España que se está forjando en ese momento, que es una España imperial en el sentido más moderno, es decir, un imperio económico, que es el imperio americano, y que claro, en ese momento, en los años 1515, 1520, nadie puede pensar que va a tener ese protagonismo y a facilitar los recursos tan enormes que va a facilitar al emperador y sobre todo a su hijo. Pero de hecho hay una coyuntura absolutamente única, es decir, que Carlos V es emperador del Sacro Imperio y al mismo tiempo forja él y su administración un nuevo imperio que se va a llamar así, el nuevo imperio hispánico, que va a dominar naturalmente la economía mundial durante 2 siglos. 2 siglos que, bueno, tienen comienzo, como usted acaba de decir, lo explica muy bien en su libro, La empresa imperial de Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania, ¿él era consciente de a lo que se enfrentaba siendo niño, ya como decía antes, en su adolescencia, del poder que tenía en su mano y sobre todo de lo que esperaban de él? Sí, eso está bastante claro. Es decir, que Carlos V en realidad, Carlos V ha firmado más de 100.000 cartas en su vida, pero nunca ha tomado la molestia de explicar a la posteridad su idea de emperador, por eso se ha hablado tanto y se ha polemicado tanto sobre ello. Pero desde un principio está clarísimo que él sabe perfectamente cuál es su misión, que es a la vez una misión que la historiografía ha querido ver como retrógrada, ¿verdad?, como anacrónica, el resucitar el Sacro Imperio con toda su fuerza en un momento en que ya no tiene realmente ninguna fuerza, ningún impacto, al mismo tiempo que quiere darle a su casa, la casa de Austria, el lustre territorial y por eso quiere recuperar Borgoña, quiere recuperar todos los territorios que considera que han ido perdiendo. Y efectivamente ese es el núcleo fundamental de su misión. Él sabe perfectamente que es el jefe de una casa dinástica cuya idea es ejercer la hegemonía política sobre Europa. De ahí el enfrentamiento con Francia,
claro que no se quiere doblegar a esa hegemonía a la que pretende el Habsburgo, pero sí, él tiene una idea altísima de su misión como jefe de su casa, como guía incluso espiritual, de política del imperio, y contra el Papa si es necesario, y de persona que quiere congregar a la cristiandad, juntar a los cristianos contra el infiel, es decir, contra el turco, que en ese momento está en una fase de expansión muy grande por el este y por el Mediterráneo. Carlos V, el emperador, tenía las ideas muy claras, él sabía por qué apostar, sabía cuándo negociar o dar la espalda incluso a la Iglesia, y también todo con un denominador común, que era el cristianismo, la religión, esa fuente iba a decir de conocimiento, ¿no? Pero la forma, mejor dicho, esa fuente de naturalidad que entendían las personas en el siglo XVI. Siempre que hablamos de la Inquisición, quizás lo relacionamos más con Felipe II y algunos sucesores. Sin embargo, Carlos V fue también uno de esos pioneros, que usted lo comenta perfectamente en algunos de los capítulos de su libro, por así decirlo, en los lados más oscuros, ¿no?, de su biografía. Sí, bueno, la cuestión de la Inquisición le he dedicado bastante espacio en el libro, pero no porque yo sea un historiador de la Inquisición, por otra parte, es verdad, pero sino porque es cierto que siempre la Inquisición se ha asociado con la leyenda negra antifilipina, es decir, con Felipe II, ¿verdad?, con la utilización política, maquiavélica del Santo Oficio, el aplastamiento de los protestantes a principios de los años 50, pero en realidad no, la Inquisición es un instrumento de Estado de una gran eficacia política, porque es un instrumento de control social y de centralización política, que es lo más importante en ese momento para la vocación hegemónica de Castilla, en un país que está dividido en varios reinados, como sabe. Entonces está clarísimo que desde el principio, con Cisneros y con quien será Papa Adriano, que es el gran mentor de Carlos V, la defensa de la Inquisición es algo absolutamente primordial, fundamental, y que jamás sufre un momento de dilación. Es decir, Carlos V no es un enemigo de la Inquisición, como se ha querido decir. Carlos V llega de Flandes, no conoce España, ni el ambiente tan curioso que hay en España entre cristianos nuevos, cristianos viejos, ¿verdad?, y todo eso, pero rápidamente toma conciencia de la importancia del Santo Oficio y lo defenderá hasta el final, siempre. Él ha sido conocido y todavía se le conoce con el título de emperador. Sin embargo, él no entregó a Felipe II este nombramiento, y sin embargo, de alguna forma, también Felipe II fue un gran emperador, aunque no tuviera ese título. ¿Qué diferencias hay entre el imperio de Carlos V y luego el imperio de facto de Felipe II? Sí, efectivamente, lo que Carlos V, Carlos, hubiera querido que su hijo Felipe le sucediera en la dignidad imperial, pero después de una reunión de familia muy difícil con su hermano, Fernando, que tiene un hijo también, Maximiliano, que será el sucesor en la dignidad imperial, Carlos V se da cuenta de que no es posible, que su hijo Felipe, que está en España, que no habla las lenguas europeas, etcétera, no va a funcionar eso. Entonces hay una especie de repliegue estratégico sobre lo que se va a llamar el nuevo imperio, precisamente. Es decir, los ideólogos de Felipe II y de la monarquía católica van a inventar esa idea del nuevo imperio, ya que es la monarquía española, aunque no tenga título imperial, tiene la extensión, el poder, la riqueza, etcétera, que caracteriza a un imperio. Por lo tanto, Felipe II efectivamente no tiene título imperial, pero es el jefe de la construcción política más importante y más poderosa del mundo en ese momento, que se considera como el imperio católico de Felipe II. Pero no es un imperio, de hecho, efectivamente. Y ya para ir acabando, en el año 1556 se entrega la corona a Felipe II, algo que hace pocos años hemos visto muy parecido, ¿no? Don Juan Carlos, rey de España, en este caso de la dinastía borbónica, entrega la corona a Felipe VI. Y él, Carlos V seguía siendo rey, pero retirado en Yuste. Sí, claro, la famosa abdicación, ¿verdad?, que en el fondo a la vez
tal vez el mayor título de gloria porque una cosa semejante no era pensable en ese momento con el poder de Carlos V y las responsabilidades que tenía, etcétera. Pero es su gran título de gloria y al mismo tiempo su gran fracaso, efectivamente. Él abdica porque está enfermo, está cansado y que ha fracasado en Alemania. Es el fracaso alemán el que francamente lo lleva a considerar que no es inútil continuar. Él decide su abdicación ya desde un año antes, es decir, ya desde una vez ha firmado los acuerdos de Augsburgo sobre la separación de la Iglesia, entre por un lado protestantes y por otro los católicos. A partir de ese momento ya convoca la futura dieta un año más tarde para abdicar, y está muy claro en su cabeza que ha fracasado con Alemania y con la unión de la Iglesia, y que a partir de ahí es inútil seguir ejerciendo el poder. Es una decisión extraordinaria para la época, quiero decir, y nunca vista, que se comentó muchísimo después, y que ha hecho mucho para el aura de hombre caballeresco, ¿verdad? De esa idea que también es muy difundida sobre Carlos V, de su caballerosidad, su honestidad, etcétera, lo cual no entra en el debate histórico, pero de hecho es verdad que sí, que decide apartarse en un momento de gran confusión en Europa y en que se da cuenta de que ha fracasado en su idea de mantener la unidad de la Europa cristiana. Carlos V, esa figura que todavía 5 siglos después sigue levantando pasiones para series de televisión, novelas o libros, ensayos como este, La